Las imágenes que ves en pantalla son del operativo más grande que se ha hecho contra la familia michoacana. Sin embargo, esto no es la Operación Enjambre, la cual fue creada para detener a servidores públicos ligados con la delincuencia organizada. Este nuevo operativo se llama Operación Bastión, enfocado específicamente contra la familia michoacana. Estas imágenes fueron tomadas en las últimas horas y aquí fueron asegurados ranchos y propiedades de los máximos líderes de este grupo delictivo. Pero la sorpresa es que entre estos se encuentran casas de descanso recientemente utilizadas por los hermanos o los Cuaga, mejor conocidos como el Pez y el Fresa. Sin embargo, este operativo no ha llegado solo. También coincidió con uno de los mayores decomisos de combustible robado hecho en un solo predio, donde el huachicol se cuenta por millones de litros y cuyo propietario del lugar es ni más ni menos que un ex senador de la República. Pero eso no es todo. Todo esto coincide también con las nuevas negociaciones entre México y Estados Unidos para valorar los esfuerzos hechos en el territorio mexicano para combatir a los cárteles que operan en ambas naciones. Negociaciones que ocurren entre elogios y amenazas de nuevos aranceles e intervención armada del gobierno de Donald Trump. Estas imágenes fueron tomadas este viernes 28 de marzo en el sur del Estado de México. Autoridades federales y estatales implementaron un operativo coordinado en la región contra la familia michoacana, denominado Operación Bastión. Este despliegue tuvo como objetivo principal ejecutar acciones simultáneas en distintos puntos considerados estratégicos por esta organización criminal. El operativo fue desarrollado en 6 municipios del sur del Estado de México: Amatepec, Lubiano, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec y Tlatlaya. Las acciones incluyeron cateos en ranchos, fincas, bodegas, casas, puntos de vigilancia y otros inmuebles vinculados a la estructura delictiva. En total fueron inspeccionados al menos 21 propiedades, las cuales fueron aseguradas por las autoridades. En el operativo participaron elementos del Ejército, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad Estatal, el Centro Nacional de Inteligencia, entre otras dependencias. Sin embargo, fue la coordinación la que permitió el despliegue simultáneo de decenas de agentes de investigación y personal operativo durante las primeras horas del 28 de marzo. De acuerdo con información de inteligencia de la Fiscalía Mexiquense, entre los inmuebles cateados se encontraban propiedades que eran utilizadas por los líderes de la familia michoacana, los hermanos José Alfredo y Johnny Hurtado o los Cuaga. Según los reportes oficiales, estos espacios eran empleados para fines de descanso y recreación por parte de los dirigentes del cártel. Entre los inmuebles revisados se identificaron ranchos y residencias con características peculiares. Autoridades reportaron también propiedades de lujo. Sin embargo, hasta el momento en que hago este video, las autoridades no habían emitido un reporte oficial sobre detenciones o detalles de lo decomisado. Los únicos datos revelados es que habían detectado que en fechas recientes los hermanos Hurtado los Cuaga habían sido ubicados entre los municipios de Amatepec, Lubianos, Tejupilco y Tlatlaya. Incluso José Alfredo, alias El Fresa, fue visto en marzo del año pasado en un concierto de música regional mexicana celebrado en el Palenque de Tejupilco en el marco de la Expo Feria Regional. Ese mismo día fue reportado el asesinato a tiros de Juan alias El Manitas en el municipio de Metepec. De acuerdo con reportes policíacos, El Manitas era identificado como narcomenudista y tenía presuntos vínculos con la familia michoacana. Según las primeras investigaciones, los agresores viajaban a bordo de una motocicleta cuando se acercaron a la camioneta que conducía a su objetivo y le abrieron fuego. Un día antes, el jueves 27 de marzo, las autoridades federales reportaron un decomiso de combustible robado en cantidades impresionantes. Esto ocurrió luego de que aseguraron un predio de aproximadamente 4 hectáreas en el municipio de Ensenada, Baja California. Allí fue encontrada infraestructura utilizada para el almacenamiento ilegal de hidrocarburos. El operativo fue ejecutado luego de que, mediante varias denuncias ciudadanas, se alertó sobre movimientos sospechosos en el lugar. En respuesta, las autoridades iniciaron labores de inteligencia e investigación que permitieron obtener los elementos necesarios para que un juez de control emita una orden de cateo. En la diligencia participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como personal de seguridad física de Pemex y Protección Civil. Durante el cateo fueron encontradas 100 cajas tipo contenedor, 46 remolques tipo cisterna, 19 tractocamiones, 12 motobombas, 2 remolques tipo oficina, una cisterna con 4,000 litros de urea, así como lámparas con generadores de energía y un contenedor adicional. El volumen total de hidrocarburo asegurado fue estimado en 7.944.000 litros. El sitio fue resguardado por personal militar y de la Guardia Nacional, mientras que la Fiscalía General de la República quedó a cargo de la investigación.
El predio asegurado pertenece a Gerardo Novelo Osuna, quien fue senador suplente por Morena durante la legislatura anterior en representación de Baja California. El morenista es hermano de Marco Antonio Novelo, quien fue alcalde de Ensenada hasta el año 2019. La propiedad del inmueble fue confirmada por el mismo ex senador a través de un mensaje publicado en su cuenta personal de Facebook el jueves 27 de marzo, en el que reconoció ser propietario del terreno, pero se deslindó de él, argumentando que lo tiene arrendado desde octubre del 2005 a una persona identificada como Luis Francisco Rodríguez Orozco, conocido como Guzzi y originario de Ensenada. En su publicación, el ex legislador afirmó estar a disposición de las autoridades federales, estatales y municipales para cualquier aclaración adicional sobre el caso. Sin embargo, horas más tarde eliminó la publicación. Tuvimos ahí la oportunidad de compartir, pues, una grilla. Está bien, ahora sí. Este hecho que liga a un político con la delincuencia organizada coincide con otro ocurrido también esta semana. Seguro recordarás a quien aparece en este video. Aquí vemos a la expresidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, reunida con Celso Ortega Jiménez, identificado como líder del grupo delictivo de Los Ardillos. En el video aparece también el esposo de la exalcaldesa. Este video vio la luz en julio del 2023, sin embargo, según autoridades, esta reunión ocurrió el 30 de septiembre del 2021, pocos días después de que Norma Otilia asumiera el cargo como presidenta municipal tras ganar la elección con el partido de Morena. El encuentro se llevó a cabo en el restaurante La Cabañita, ubicado en la entrada a la comunidad de San Martín, en el municipio de Quechultenango, en una zona señalada como un bastión de los ardillos. Bueno, tras la difusión de este video, Norma Otilia fue echada del partido de Morena. Sin embargo, esta semana la exalcaldesa informó que fue reincorporada a ese partido tras una resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Fue este 25 de marzo que la exalcaldesa informó públicamente su regreso al partido por orden del Tribunal Electoral local. Según el dictamen que ella misma presentó, la resolución ya fue acatada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Esta reincorporación al partido de Morena reaviva sus intenciones y posibilidades de que la alcaldesa, videograbada con un narcotraficante, insista en buscar un cargo público en el 2027. Y pues bueno, llegó la justicia, el Consejo de Honestidad y Justicia de mi partido resolvió que pues me quedo en Morena. Y mientras que servidores y ex servidores públicos están en el ojo público, a México llegó la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien realizó una visita oficial a México, donde sostuvo una reunión de alto nivel con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. La reunión comenzó alrededor de la 1 de la tarde con 50 minutos. En la mesa participaron integrantes del Gabinete de Seguridad de México, entre ellos Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, así como de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y de la Secretaría de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles. También asistieron Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, el exgobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Durante el encuentro se abordaron temas de seguridad bilateral y migración, dando seguimiento a los acuerdos alcanzados entre ambos países el pasado 27 de febrero en Washington. La agenda incluyó una reunión privada con la presidenta a las 3 de la tarde con 30 minutos, seguida de una declaración conjunta. Sin embargo, la salida de la funcionaria estadounidense de Palacio Nacional fue registrada hasta las 4 de la tarde con 20 minutos. A través de su cuenta de la red social X, la funcionaria estadounidense destacó los avances logrados por México. Sin embargo, subrayó que desde su perspectiva aún hay desafíos por enfrentar en materia de migración y combate al tráfico de drogas. El gobierno mexicano ha implementado también otro tipo de medidas como parte del combate a la delincuencia organizada. Apenas este 27 de marzo del 2025, el Senado de la República aprobó por unanimidad la autorización para el ingreso de 11 militares de Estados Unidos a territorio mexicano, con el propósito de participar en actividades de entrenamiento conjunto con Fuerzas Armadas mexicanas. La autorización forma parte del programa llamado Entrenamiento de Ejercicios Combinados Conjuntos. La aprobación se dio con 76 votos en favor de un ejercicio que tiene como objetivo mejorar las capacidades operativas de las fuerzas militares mediante entrenamientos coordinados entre países aliados. Este programa fue establecido por el gobierno de Estados Unidos a finales de la década de 1980 y es aplicado en diversas naciones con las que mantiene cooperación en materia de defensa. Por su parte, en la conferencia matutina del 28 de marzo, el boxeador en retiro Julio César Chávez acudió a la presentación de la clase nacional de box programada para el domingo 6 de abril. En su intervención, Julio César Chávez destacó la importancia del deporte como herramienta para prevenir y combatir las adicciones
adicciones, al tiempo que compartió su experiencia personal en este tema. Durante su mensaje, el ex campeón mundial señaló que en México existe una alta incidencia de consumo de sustancias, incluyendo el fentanilo, al que se refirió como una droga letal. Afirmó que aunque vivió muchos años con problemas de adicción, ha permanecido 16 años sin consumir alcohol ni drogas gracias a un programa de rehabilitación. La aparición del boxeador en la conferencia matutina formó parte de una estrategia de promoción para la actividad deportiva y de prevención de adicciones impulsada por el gobierno federal como complemento a las acciones en materia de seguridad y salud pública. Gracias, señora presidenta, por la invitación. Gracias por subirse al ring en contra de las adicciones. Como todos ustedes saben, yo tuve un problema de adicción que duró muchos años, pero gracias a un programa de recuperación, el día de hoy tengo 16 años sin alcohol y sin drogas.